Hola, buenas tardes. Damos inicio a nuestro conversatorio. Esta charla fue organizada para celebrar nuestro tercer aniversario de Evópolis Acción Climática, que con mucho orgullo podemos decir que somos el único partido político con un área técnica especializada en abordar temas de cambio climático y medio ambiente. Y para celebrar, organizamos esta charla de poder femenino con grandes expositoras especializadas en temas ambientales, y como estamos a puertas del plebiscito para una nueva constitución, decidimos abordar este tema y denominamos a este encuentro Constitución, Clima y Medio Ambiente. El día de hoy damos la bienvenida a Valentina Durán, quien es abogada, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a la doctora Alejandra Stern, quien es doctora en Ciencias Ambientales, profesora asociada de la Facultad de Ciencias Ambientales del Centro EULA de la Universidad de Concepción, para que nos hable sobre constitución y recursos hídricos, a la doctora Bárbara Saavedra, quien es doctora en Ecología y Biología Evolutiva, directora de Wildlife Conservation Society Chile, para que hablemos sobre constitución y ecología, y a Angélica Flores, que es ex asesora en el Parlamento Británico, directora de la ONG IGEA y coordinadora nacional de Evópolis Acción Climática, quien va a ser nuestra moderadora el día de hoy. Recordamos también que este conversatorio está en transmisión conjunta vía Zoom y a través de YouTube. Y recordamos también a nuestros asistentes que por favor mantengamos nuestros micrófonos apagados para que resulte mejor nuestro conversatorio. Angélica, estás muteada. Ahí sí. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias. Primero, agradecer a nuestras grandes invitadas hoy día y a cada uno de ustedes por darse primero este ratito, este tiempo para venir y ser partícipe también de esta conversación acerca de un tema tan importante como es nuestra constitución o nuestra nueva constitución, próxima nueva constitución, y lo que se vincula con clima y medio ambiente. Es nuestro tercer aniversario de Evópolis Acción Climática, hace ya 3 años, cuando en octubre del 2017, recién llegada aquí a la colectividad, a Evópolis, se me permitió abrir esta nueva área y que por 3 años, la verdad, sigue siendo la única área, como bien decía Karina, especializada en estos temas de clima y medio ambiente dentro de todo el espectro político chileno. Nosotros desde el principio la causa, además del trabajo en territorio para educar, generar conciencia, informar, acercar el tema de cambio climático y toda la problemática medioambiental chilena a la comunidad, también hemos hecho un trabajo importante de asesoría a nuestros parlamentarios y participado asimismo por ejemplo, propuestas de impuesto al carbono que hace año y medio presentó el senador Felipe Kast, y también elaboramos el documento de compromiso para combatir el cambio climático de nuestro partido. Vamos a tener una serie, esto es un mes de celebraciones, a la cual desde ya los invitamos a todos ustedes. Cada semana va a haber un encuentro tan importante como el de hoy. Y al final de mes también paso el dato enseguida que vamos a tener, porque la invitación es abierta para todos, vamos a tener incluso un pub climático y una fiesta climática online, ya que las condiciones no nos permiten hoy día encontrarnos presencialmente. Vamos a poder reunirnos también a conocernos en otra instancia más relajada y unirnos todos los que hoy día estamos no solamente preocupados, sino trabajando de manera incansable para abordar esta crisis, esta urgencia climática, y que en Chile está afectando ya de manera muy fuerte por ser uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. Quiero agradecer muy en especial a nuestras 3 invitadas, porque son figuras, grandes figuras de lo que es todo el ámbito medioambiental y climático, que se han dado este tiempo para estar acá y entregarnos toda su expertise en sus temas, porque nos van a enriquecer con todo eso, y al mismo tiempo agradecerles porque se están haciendo parte de nuestra celebración. Grandes invitadas, esperamos que todos ustedes también disfruten y
puedan participar en los siguientes eventos. Así es que, de nuevo, muchas gracias, y después yo retomo la moderación cuando pase cada una de ellas con sus presentaciones. Hasta más ratito y muchas gracias. Entonces comenzamos. Comenzamos con Valentina Durán. Como ya dijimos, ella es abogada, es la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien nos va a contar o nos va a hablar el día de hoy sobre la Constitución y el medio ambiente en el escenario del cambio climático. Adelante, Valentina. Muchas gracias, Karina, y muchas gracias también, Angélica. Quiero agradecer sinceramente esta invitación y felicitar a Evópolis Acción Climática por este aniversario. Es muy bueno, ¿no es cierto?, que desde la política, y ojalá todos los partidos políticos tuviesen equipos técnicos y políticos, y que permee mucho a toda la dirigencia política, ¿no es cierto?, sobre esta preocupación ambiental y climática. Lo que les voy a presentar hoy ha sido construido en gran parte, y quiero dar esos créditos a mis colegas Analí Uriarte, Antonio Pulgar e Isaías Ursúa, con quienes hicimos una serie de talleres constitucionales este verano. No pudimos seguir porque empezó la pandemia, pero fueron unos talleres ciudadanos y fue muy interesante lo que aprendimos, hechos para distintos tipos de personas en distintos lugares de la región metropolitana y también en la región de los lagos y en particular en Chiloé. Entonces vamos a sacar pronto, digamos, un artículo sobre este punto, pero por eso quiero dar ese crédito, porque parte importante es lo que aprendimos juntos. Bueno, primero, no quiero, yo me imagino que Bárbara Saavedra nos va a dar muchos elementos de contexto, ¿no es cierto? Ella como una gran experta, pero obviamente yo creo que el telón de fondo, ¿no es cierto?, y que todos debemos tener presente cuando hablamos de esto, de constitución, medio ambiente y clima, es que estamos ante una emergencia climática, ante una emergencia ambiental. Acaba de salir un libro de los grandes pensadores antiguos de CEPAL, digamos, hablando de la tragedia ambiental de América Latina y el Caribe. Han habido muchos informes muy importantes, los del IPCC, los del IPBES, el informe País sobre la calidad, el estado del medio ambiente en Chile. Entonces, tenemos muchos elementos que nos hablan de la gravedad de este momento y de cómo estamos en una década quizás muy decisiva para hacer frente a esta situación, en especial lo que tiene que ver con la acción climática, ¿no? La verdad es que son estremecedores cuando cada año uno ve el récord histórico de 38 grados en el Ártico, lo que significa que se va a derretir el permafrost y que se va a liberar el metano, que es mucho más potente el CO2, y así los eventos de incendios, la sequía extrema. La verdad es que todo esto es espeluznante, ni que decir la pérdida de especies. Y eso como un contexto, y si lo asociamos, ¿no?, con los temas económicos, si no nos faltara, ¿no es cierto?, la vida, la preocupación por la naturaleza, la comprensión de cómo somos parte de esta naturaleza y de este medio, también esto es algo que ha ido permeando, ¿no?, a los economistas más conspicuos. Hace 10 años ya, Lord, porque era Sir, ahora es Lord, Nicholas Stern, Angélica lo sabe muy bien, señaló, ¿no es cierto?, con un informe cómo el costo de la inacción es más alto que el costo de la acción climática, ¿no es cierto? Es más caro no hacer nada. Después también el Fondo Monetario Internacional ha señalado ya a principios del 2019, sin saber que venía esta pandemia, que ha tenido efectos económicos catastróficos, que si la temperatura global seguía subiendo al ritmo que lo estaba haciendo, el Producto Interno Bruto Mundial podía bajar entre un 15 y un 25%, sin pandemia. Bueno, así como por dar algunos ejemplos, ¿no? Y mientras tanto tenemos a esta niña, Greta Thunberg, que tanto lo han tratado de desprestigiar, que dice: escuchen a la ciencia. Bueno, y eso en términos del derecho, que es lo que yo me dedico, genera distintas respuestas, ¿no? Y va como provocando que se cuestionen las categorías tradicionales del derecho, que se plantee no solo en las constituciones, sino que hay litigios climáticos, litigios estratégicos, que hacen que hayan jueces, por ejemplo, en Irlanda, que cuestionen el plan para reducir gases de efecto invernadero y lo anulen, o una Corte Suprema en Colombia que declara que
y una Corte Constitucional que protege la Amazonía y que declaran, por ejemplo, que un río y su cuenca tienen derechos, que la naturaleza tiene derechos, y generalmente reclamando en contra de la omisión de los organismos del Estado en distintos lugares del mundo por tener una acción climática ambiciosa. Y en Chile no tenemos casos tan importantes en términos climáticos, pero sí muchos casos en que la misma Corte Suprema hace presente la omisión del Estado de actuar y de ejercer su deber a velar por un derecho a un medio ambiente libre de contaminación y la obligación de coordinarse ya con esta Constitución. Bueno, por último, decir, ¿no?, que pareciera ser, y lo mostraron, recuerden que el siglo pasado, antes de la pandemia, antes del estallido social, muchas personas, a lo mejor algunos de ustedes, estuvieron marchando por el medio ambiente, convocados, a lo mejor algunos hijos de ustedes, convocados por el movimiento, ¿no es cierto?, de los escolares a lo largo del mundo, ¿no es cierto?, estas huelgas climáticas. Entonces hay una... el tema ambiental llama también a movilizarse. Venimos saliendo de una crisis, de un estallido social que yo diría que está posiblemente durmiendo. ¿Hasta dónde esta crisis social y este estallido social tuvo causas ambientales? ¿Hasta dónde es una crisis ecológica? Es algo que se puede discutir, ¿no? No hubo encuestas con cada una de las personas que estuvieron en la calle, pero yo sí diría, me atrevería a decir que hay un descontento. Parte del descontento que se ha ido provocando en nuestra sociedad tiene que ver con las situaciones del agua y con las asimetrías que nosotros vemos en nuestra sociedad. Siri cree que le estoy hablando. Bueno, bueno, entonces en ese contexto yo creo que es un contexto que hay que tener presente cuando hablemos de constitución. Y también el interés entonces que tienen las personas, que se mostró también en quienes participaron de este proceso constituyente que inició la expresidenta Bachelet. Pareciera ser ahí que la gente manifestó que de manera importante le apreciaba y adhería a los valores de la protección ambiental. Y hay también otras encuestas. Bueno, hablando ya, yendo a la Constitución. La Constitución, en general, las constituciones tienen 5 partes, ¿no?, o secciones en general, ¿no? Siempre suele haber un preámbulo, una exposición de motivos que dice por qué se ejerce el poder constituyente, por qué establece una carta fundamental, que dice para qué es esto, ¿no? ¿Cuáles son los motivos de una constitución? Luego hay una parte dogmática que son los principios básicos del Estado, como por ejemplo decir, esta es una república democrática y se respeta en primer lugar los derechos fundamentales. Después hay una parte orgánica que contienen las constituciones, que es la que establece la forma jurídica del Estado, la forma de gobierno, cuán presidencial o cuán parlamentario, ¿no es cierto?, se organiza un gobierno, cuáles son los principales órganos, qué órganos son autónomos constitucionalmente, cómo se relacionan, etc. Después están los procesos, cómo se reforma la Constitución. También es parte de una Constitución decir cómo se reforma eventualmente, con qué quórum y quién y cómo la reforma. Y también las disposiciones transitorias en general, ¿no es cierto?, para poder pasar de un sistema a otro. Eso es como en general las partes de una Constitución. Dentro de eso también, ¿no?, están las partes dogmáticas, están los derechos. Están los derechos de las personas y están los deberes. Bueno, eh, hoy día tenemos, ¿no?, la oportunidad, siempre que gane la opción apruebo el 25 de octubre, de ejercer el poder constituyente con esta polémica idea de la hoja en blanco, ¿no? Una hoja en blanco que no es tan en blanco porque excluye los tratados internacionales, y requiere además un quórum alto, ¿no?, para la aprobación de las distintas normas, y es de imaginar que va a recoger gran parte de la tradición constitucional que hemos tenido en Chile, así como las distintas constituciones, incluyendo la del 80, recogían partes que venían de la constitución anterior. Esta constitución no va a salir como el conejo del sombrero, totalmente nueva, porque es evidente que va a recoger, y por los quórums que tiene, que va a recoger cuestiones de las constituciones anteriores. Entonces, si la Constitución, lo que no hay duda es que es un ejercicio para imaginar acuerdos políticos para los próximos, no sé, supongamos 30 años. Y en ese contexto no puede estar fuera de esa hoja de ruta que debiera ser una Constitución la responsabilidad, cómo nos hacemos cargo de esta crisis o de esta catástrofe climática o ambiental, porque justamente no tenemos otro tipo de instrumento para hacernos cargo del largo plazo, de las generaciones futuras. Este es el principal instrumento que nos debiera ordenar quizás los próximos 30 años en muchos temas, pero también
en el tema ambiental, y por eso que recalqué y partí con este contexto. Ahora, la Constitución del 80, ¿en qué tenía? Hoy no me puse el cronómetro, así que no sé cuánto llevo, pero bueno, pensé que lo tenía listo y no me lo puse. La Constitución del 80, ustedes me van avisando, ¿ya? ¿Qué tiene la Constitución del 80? Bueno, tiene, por ejemplo, el artículo 19, número 8, que es muy importante, que es aquel que asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Entonces tiene un derecho y al mismo tiempo tiene un deber. Señala que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Y junto con ello señala en ese mismo artículo que la ley puede establecer restricciones al ejercicio de otros derechos, de otras libertades, para proteger este derecho, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Entonces es un derecho subjetivo, pero además es un deber del Estado. Esto la Corte Suprema se lo recuerda cada cierto tiempo. Usted tiene este deber y además tiene que actuar coordinado, así que es muy importante que exista este deber. Otra cuestión importante, entonces esa es por supuesto lo más importante que tiene nuestra Constitución en materia ambiental. También es relevante en materia ambiental cómo la Constitución trata el régimen de propiedad sobre los componentes ambientales o recursos naturales. Entonces la Constitución habla de que existe la libertad, en el 19, número 23, el 19 es un listado de derechos. La Constitución asegura a todas las personas, 1, 2, 3, 4, y ahí hay una larga lista. Entonces establece el número 23, que es la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto los que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres. Ya la próxima Constitución diría las personas, ¿no? Hombres, mujeres, en fin. O que deban pertenecer a la nación toda, y la ley lo declara así. Y esto es muy importante, ¿no? El contenido, ¿no es cierto? Y a partir de eso, esto se relaciona mucho con el derecho de propiedad, porque el derecho de propiedad sabemos que es muy importante en nuestra Constitución, que conoce una limitación, que es la función social de la propiedad, que dice que la ley puede establecer, solamente la ley, o sea, no el Ejecutivo, solo la ley puede establecer las limitaciones y obligaciones que deriven de la función social de la propiedad, que comprende lo que exijan los intereses generales de la nación, la seguridad, la utilidad y salubridad públicas, la salud pública, y la conservación del patrimonio ambiental. O sea, en nuestra actual Constitución puede ser limitado el derecho a propiedad por la conservación del patrimonio ambiental. Pero además se establece que el Estado es dueño de las minas, pero se reconoce el dominio de los titulares de las concesiones mineras. O sea, soy dueño de mi concesión, que me permite extraer, explorar o explotar minerales. Y también, si bien las aguas, dicen los códigos que son un bien nacional de uso público, se reconoce en la Constitución la propiedad de los derechos de los particulares sobre las aguas, derechos que han sido constituidos originalmente de manera gratuita. ¿Qué otro derecho es importante en materia ambiental? Por supuesto, el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida que se puede ver amenazado por eventos ambientales, y también el derecho a la integridad física y psíquica, que también, de hecho, las Cortes cuando acogen recursos de protección, por ejemplo, en materias de olores, de ruido, uno de los derechos que entienden que se ven afectados es el derecho a la integridad física o psíquica. Me tienen loca los olores, me tienen loca los ruidos. Eso puede pasar y esa es la integridad física o psíquica. Estoy hablando en términos un poco coloquiales porque yo sé que aquí no son todos abogados o abogadas y justamente la Constitución creo que es de todos, entonces no quiero irme como a términos demasiado jurídicos. Y por último, para terminar de tener el panorama de lo que es hoy día la Constitución del 80, es importante saber que tiene el recurso de protección o la acción de protección que está en el artículo 20, inciso segundo, que establece que procede el recurso de protección también junto a otros derechos y que están en el inciso primero, también cuando se ve afectado el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, cuando se ve afectado por un acto o una omisión ilegal. Lo de la omisión se agregó con la reforma constitucional del agua del 2005, una omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. Entonces, esto significa que cualquier ciudadano que vea afectado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación puede ir a las Cortes de Apelaciones, después la Corte Suprema conocerá de esa apelación, para decir aquí hay un acto o hay una omisión que está afectando mi derecho. Ha sido muy importante este recurso de protección, sobre todo en relación con las omisiones del Estado. Y además está el artículo que habla de la soberanía, el quinto, ¿no? Que la soberanía reside en la nación y que reconoce
y que reconoce como limitación el ejercicio de la soberanía el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Ahora, a mí me parece que la Constitución, porque aquí estamos hablando de política, de lo que uno piensa, ¿no? Que la Constitución, a pesar de que fue una Constitución nacida en dictadura, permitió algunos avances y le dio herramientas a las Cortes para amparar esta garantía constitucional, y también al Estado permitió que se desarrollara la Ley sobre Base General del Medio Ambiente y un marco jurídico, ¿no es cierto?, que permitió ciertos avances. Sin embargo, creo que luego de casi 40 años estamos frente a desafíos que son los que señalé al principio, una ciudadanía que entiende, ¿no es cierto?, cómo se está afectando el medio ambiente y que entiende además que la protección al medio ambiente no es una limitación al desarrollo, como suele estar todavía en la mente de muchas personas, sino que es una condición del desarrollo. No nos podemos, es como tan evidente, lo entiende un niño. Somos parte del medio ambiente, somos parte de la naturaleza y no podemos existir si no tenemos el medio ambiente, si no tenemos la naturaleza, si no tenemos un clima seguro. Por lo tanto, la protección al medio ambiente es una condición al desarrollo. Entonces, yo creo que sí podemos pensar en una carta fundamental más ambiciosa que lo que fue la Carta del 80. Entonces, si uno piensa en las distintas categorías, podemos hablar del deber del Estado. ¿Cuál tendría que ser el deber del Estado? ¿Cuáles tendrían que ser los principios, la relación de la humanidad con el entorno? ¿Cuáles tendrían que ser los derechos o garantías constitucionales? ¿Cuáles tendrían que ser los deberes de las personas? Que es algo interesante pensar, que hoy día no tenemos deberes de cualquier persona. Y la regulación en general de los distintos componentes del medio ambiente. Entonces, ¿cuánto tiempo me queda, Karina? ¿10? 5 minutos aún. 5 minutos, ya. Bueno, 5 y un poquito más, promediemos. Bueno, no, está bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos en la Constitución del Ecuador? La Constitución del Ecuador, quiero darles algunos ejemplos, más o menos progresistas, más o menos ambientalistas. La Constitución del Ecuador dice en su preámbulo, decidimos construir, estoy leyendo, una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir o el sumac causai. Entonces, pone, ¿no es cierto?, dentro de los principios este objetivo del buen vivir, ¿no? Y este principio del buen vivir se puede entender como un principio comunitario de estructurar una sociedad solidaria, y habla de una convivencia humana, de relaciones humanas y también de relación con la naturaleza. Eso sería un ejemplo de un principio, ¿no? Otros principios posibles de incluir es, por ejemplo, la justicia ambiental, como la desigual repartición, como el combate a la desigual repartición de cargas y beneficios ambientales, o la idea, la noción de justicia climática o de transición justa, porque entendemos, y me imagino que en este grupo se entiende que necesitamos transformación en la sociedad, y estas transformaciones también tienen que hacerse con respeto a los derechos humanos y considerando con consideraciones sociales, porque tenemos que al mismo tiempo combatir el cambio climático, proteger el medio ambiente y superar la pobreza. Y también hay otros principios que pueden ser incluidos en las constituciones, como el principio de no regresión, es decir, y la progresividad, avanzar en protección del medio ambiente, de a poco si es necesario, ojalá digo por mí lo más rápido posible, pero siempre avanzar y no retroceder. Porque, y les digo, en momentos de pandemia, en momentos de crisis económica, la tentación de retroceder en protección ambiental es muy amplia y ocurre en todos los países. Y para mí un ejemplo de eso es esta cuestión del veto a la ley preinversión y todas las tentaciones que surgen, ¿no es cierto?, cuando la SOFOFA, por ejemplo, pide aliviar las restricciones ambientales, hacer fast track de permisos. Todo eso son en general medidas regresivas o sacar del sistema de evaluación de impacto ambiental determinadas actividades. Bueno, entonces por eso es que me parece que hay principios importantes como el principio de no regresión, el principio preventivo, el principio precautorio y otros principios más generales. También en relación con el deber del Estado, por ejemplo, la Constitución italiana. La Constitución italiana plantea que promueve el desarrollo de la cultura y la investigación científica, protege el paisaje y el patrimonio histórico y artístico de la nación. La Constitución alemana dice, el Estado protege también, teniendo en cuenta la responsabilidad de las generaciones, la responsabilidad, perdón, por las generaciones futuras, los fundamentos naturales de la vida en el ámbito del orden constitucional, a través de la legislación y de acuerdo con las medidas de la ley y el derecho, a través del Ejecutivo y la jurisprudencia. Bueno, eso serían en cuanto al deber del Estado. En cuanto a los deberes,
Por ejemplo, en Francia, con la modificación, con la Charte de l'Environnement, que se incluyó el año 2004, se incorporaron los derechos de acceso. ¿Qué son los derechos de acceso? Estos que están en el acuerdo de Escazú, ¿no? El derecho de acceso a la información, la participación en la justicia y los asuntos ambientales. Hay constituciones como la de Francia, como la de Colombia, que incluyen estos derechos de acceso en la Constitución, porque entienden que son derechos humanos y que son además catalizadores de otros derechos. Hay constituciones como la de Ecuador, como la de Bolivia, que incluyen algo que es más revolucionario, que son los derechos de la naturaleza. Reconocerle derechos a la naturaleza como una forma de superar una visión antropocéntrica, perdón, y con la idea de que no puede haber derechos humanos sin derechos de la naturaleza. Esto evidentemente es bien revolucionario conceptualmente, y a los abogados a veces nos incomoda porque uno dice, pero ¿cómo? Si cómo va a ir la naturaleza, cómo va a ir un árbol, va a ir un río, un tribunal, ¿no es cierto? Pero bueno, es algo que se empieza a plantear y que creo que hay que discutir y que es muy interesante. Y desde el sentido común se entiende. Pregúntenle a cualquier niño si le parece que la naturaleza tiene que tener derecho y le va a decir que sí. Eh, Ahora, respecto de los deberes de las personas, esto me parece relevante y nosotros no lo tenemos. A mí me parece que las personas, ya sea naturales o jurídicas, y con esto incluyo por supuesto las empresas, deben tener un deber de protección de los recursos naturales o de los componentes del medio ambiente. La Constitución de Colombia, por ejemplo, habla de la calidad de colombiano y que toda persona está obligada a cumplir la Constitución de las leyes, y son deberes de la persona, el ciudadano, y habla de 8 deberes, uno de los cuales, el octavo, es proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un medio ambiente sano. A mí me parece que esto es importante porque tiene que ver con las condiciones. O sea, el Estado le otorga la personalidad jurídica a alguien, el Estado le da beneficios tributarios, le da distintos derechos y prestaciones a las personas naturales y jurídicas, y a cambio también tenemos deberes. Y eso me parece que debe incluir a las personas jurídicas. En Francia también, toda persona tiene el deber de tomar parte de la preservación y mejora del medio ambiente. Eh, Así que esto no es algo solamente de constituciones súper progresistas, sino que, por ejemplo, Francia, que está como en la medianía. Ahora, la Constitución de Colombia, por ejemplo, en relación con los recursos naturales o los componentes del medio ambiente, dice que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Entonces, para ir concluyendo, me parece que hay ciertas temáticas transversales, ¿no? que podemos pensar que están en la Constitución, como la participación ciudadana, la educación ambiental, la consideración de los pueblos originarios, defensorías ambientales también, quién defiende el medio ambiente, quién representa el medio ambiente, el tema de los derechos de propiedad sobre los componentes del medio ambiente, así como las limitaciones al derecho de propiedad en general. Nos podemos plantear también esta discusión sobre el buen vivir o el bienestar o las convivencias, es decir, ¿para qué se organiza el Estado? En este preámbulo es muy importante, porque después todo esto no tiene efecto inmediato, si la Constitución no hace magia, ¿no? Pero esto va teniendo efecto con el tiempo, ¿no? Porque va ordenando, va diciendo cuáles son los principios, y los principios son muy importantes. Acceso a la justicia ambiental también es un tema muy relevante. Y por último, y ahora sí termino, les quiero contar de 4 cosas que surgieron en estos talleres constitucionales que hicimos en Santiago, en distintas comunas, con mis colegas, que hicimos también en Puerto Vara y en algunas localidades de Chiloé, ciertos hallazgos que a nosotros nos llamó la atención. Que gente, y estoy hablando de personas que no eran abogados, personas de distinto tipo de formación profesional o actividades, o que se dedicaban a muy distintas actividades, y surgió, por ejemplo, personas que dijeron, bueno, hubo gente que decía que no, que debieran existir tribunales ambientales y superintendencia de medio ambiente, o sea, no sabía que existían, para que vean ustedes lo lejano que están las instituciones de las personas. Pero, por ejemplo, hubo gente que planteó, ¿por qué no tenemos un estado de excepción constitucional ambiental? Estado de excepción. ¿Eso qué significa? Cuando alguien dice debiera haber un estado de excepción, significa, así como tenemos el toque de queda, así como tenemos un estado de sitio, un estado de excepción constitucional, esto significa que se puede restringir el ejercicio de otros derechos por por proteger la salud pública, como lo hemos vivido ahora, y nos parece súper normal. Nos parece muy normal que nuestros derechos más fundamentales se hayan visto restringidos porque estamos protegiendo la vida y la salud pública. Bueno, hay gente que plantea que debieron haber estados de excepción constitucional cuando estamos frente a graves amenazas al medio ambiente. Estoy diciendo las cosas que surgieron, que a mí me parecieron, a nosotros como equipo nos parecieron novedosos. También que debían haber principios ambientales en las bases de la institucionalidad. También, y esto es muy interesante porque lo dijeron
personas que trabajan en la industria del salmón. Debieran haber concesiones regenerativas, es decir, si a mí se me permite hacer uso de un espacio de mar, de una porción de mar, yo tengo que devolver ese lugar igual como lo encontré o mejor, ojalá mejor de como lo encontré, y no sucio, contaminado. Y también que tenían que haber consideraciones de género en la Constitución y como eso es importante en relación con el tema ambiental. Bueno, eso es lo que les quería decir por ahora. Espero no haberme excedido mucho en el tiempo, Karina y Angélica. Justo. Qué bueno, ya. Justo el tiempo es con exceso. Muchas gracias, Valentina. Gracias a ustedes. Vamos a dar ahora, primero quiero recordar a todos que si tienen preguntas, que las hagan directamente al chat y luego Angélica va a hacerlas llegar a nuestras panelistas. Vamos a pasar a continuación con Alejandra Stel, quien es profesora asociada en el Departamento de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. Es ingeniera civil, es doctora en Ciencias Ambientales, experta en modelación hidrológica y su utilización para la evaluación de cambios en la disponibilidad de recursos hídricos. Su campo de acción se centra en el estudio de la disponibilidad de los recursos hídricos, con énfasis en el estudio del régimen hidrológico y balance hídrico de las cuencas por medio de la utilización de distintas metodologías dependiendo del problema a abordar y la disponibilidad de datos. Durante los últimos 22 años ha participado en diversos proyectos de investigación y asistencia técnica tanto en Chile como en el extranjero en las siguientes áreas: estudios integrados en cuencas hidrográficas, estudios de disponibilidad de agua entre escenarios de cambio climático y uso de suelo, estudio de apoyo a procesos normativos, seguimiento ambiental, proyectos hidroeléctricos, planificación del territorio, análisis de riego y desastres naturales, industrias de la celulosa y obras de infraestructura. Tiene más de 30 publicaciones académicas en distintos tipos de revistas y medios y actualmente también forma parte del Comité Asesor en Cambio Climático y Comité Asesor en Recursos Hídricos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y es miembro del Comité Consultor para la actualización de la política energética del Ministerio de Energía. Tremenda expositora que tenemos. Alejandra, por favor. Hola, muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Angélica, por la invitación. Feliz de estar compartiendo con ustedes en este aniversario. Me da vergüenza cuando leen tanto mi currículum, así que si no soy no es tanto tampoco. Bueno, yo voy a tratar de exponerle lo más sencillo posible, tratando de usar un lenguaje común, no tan técnico. A diferencia de Valentina, yo soy ingeniero civil, así que les voy a hablar un poco de lo que yo creo que debería contener la Constitución y los cambios en cuanto a recursos hídricos. Bueno, esto que yo creo que debería contener la Constitución sale también de largas conversaciones que hemos tenido con Verónica Delgado, que es profesora acá de la Facultad de Derecho y que trabaja en medio ambiente. Y con ella hemos discutido harto cómo debería cambiarse un poco la institucionalidad en cuanto a lo que respecta a la institucionalidad del agua, relacionado a cambio climático y a muchas áreas. ¿Y por qué Valentina hablaba del medio ambiente, cierto? De todos los cambios que deberían venir en la Constitución, que está actualmente contenido, etcétera, en cuanto al medio ambiente, pero no podemos olvidarnos que el agua es parte fundamental de esto y está interconectada, ¿cierto? Con todo, con los ecosistemas, con nosotros mismos como personas, y también se ve afectada por el cambio climático. No podemos pensar proteger el medio ambiente si no protegemos los ecosistemas y no protegemos los recursos hídricos, porque como les decía, está todo ligado. Una cosa afecta a la otra. Saben ustedes que ha habido mucho debate en cuanto, por ejemplo, los distintos usos, las plantaciones forestales, etcétera, cómo afectan el ciclo hidrológico. Esta vez, a su vez, esto se relaciona, ¿cierto?, con los incendios, etcétera. Entonces, tenemos que fijarnos en eso. ¿Y por qué el agua es tan importante? Porque el agua es una de las mayores vulnerabilidades que tenemos a nivel nacional. ¿Y por qué es eso? Porque sabemos que todos nosotros dependemos del agua. O sea, sin agua no podemos vivir. Y tenemos la suerte en las ciudades, ¿cierto?, que abrimos hasta el momento, no hemos tenido restricciones, ¿cierto? Podemos abrir nuestra llave en el baño, en la cocina y sale agua. Lo que muchas veces se nos olvida y no es así, a veces alejándonos incluso a 20 kilómetros de las ciudades, en las zonas
rurales donde hay poblaciones que no tienen acceso al agua en sus casas, a no ser que sea a través de camiones aljibe que les van a dejar 1 o 2 veces por semana agua, lo cual no debería ser. Hablamos mucho de cuán desarrollados estamos como país, ¿cierto? Que tenemos casi todo el tratamiento de las aguas servidas, tenemos una cobertura casi del 100% en agua. Si vemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que es agua limpia y saneamiento, podemos ver que es uno de los mejores indicadores en los que estamos en los ODS. Si uno ve en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si uno ve la evaluación que se hace año a año, pero todavía estamos al debe. ¿Y eso por qué? Porque la mayor parte de nuestra población, ¿cierto?, vive en las zonas, en las ciudades urbanas y no así las zonas rurales. Y sabemos que esta falta de agua en las zonas rurales también trae unas tremendas desigualdades en cuanto a género. Se sabe que, por ejemplo, en las zonas rurales, ¿quiénes son las que tienen que ir a buscar agua, acarrear el agua? Son las niñas o las mujeres, y muchas veces esto las priva de asistir al colegio, etcétera. Entonces es algo que no se nos puede olvidar. A pesar que tengamos buenos números en las zonas urbanas, estamos al debe en las zonas rurales. Y como les decía, el agua es una de las mayores vulnerabilidades a las que estamos acá adscritos en el país. Y en eso hay que aclarar 2 términos. Muchas veces hablamos de sequía y por otro lado se escucha la escasez hídrica. Y en el común de las personas, muchas veces estos 2 conceptos se confunden y no es lo mismo. La sequía se debe a un efecto meteorológico que puede estar dado por falta de precipitaciones, falta de caudales, etc. Es solo un evento físico. En cambio, la escasez hídrica, que es lo que nos apremia en la mayor parte del territorio, se debe a que la oferta de agua, o sea, la cantidad de agua que tenemos disponible es menor a la demanda, o sea, a lo que estamos usando nosotros para todos los usos, ya sea consumo humano, agrícola, industrial, etc. Y ahí es donde viene uno de los cambios importantes, que actualmente no tenemos priorizado el uso, por ejemplo, para consumo humano. Y esa debería ser una de las cosas importantes que de alguna manera el cambio constitucional después lo permite hacer a través de leyes. Quizás no va a poder quedar escrito tal cual en la Constitución, ahí yo no soy abogado, pero sí tiene que la Constitución permitirnos después sacar una legislación que priorice como uso prioritario el agua para consumo humano, pensando en el agua como un bien de uso público, de uso común y público. Entonces, en ese sentido, lo importante sería que en la Constitución quede explícito tal como lo explicaba Valentina, actualmente está el derecho de propiedad sobre el agua, que quede como ese derecho de propiedad ya no sea así, quede como un bien de uso público y que permita también al Estado hacer gestión de esto a medida que va cambiando la situación, porque si pensamos ahora en los derechos de agua hay muchos que se otorgaron hace 30 o más años atrás cuando la situación hidrológica, la cantidad de agua que teníamos, o sea, la oferta de agua era mucho mayor. Y que la actual legislación, ¿qué hace? No le permite al Estado, a menos que indemnice, etcétera, hacer una gestión de esto y decir, ¿sabe qué? Dado la situación que tenemos ahora, vamos a restringir el uso de su derecho. Entonces, en eso se debería avanzar. Y aparte del uso para consumo humano, ¿cierto? Que sea un uso prioritario, también tiene que permitir que se reconozca su valor ecosistémico. Actualmente, por ejemplo, si uno pide derechos de agua y quiere pedir derechos de agua para dejar pasar el agua por el río sin usarla para ningún uso, ni riego, ni consumo de agua potable, nada de eso, ese derecho no se puede pedir. ¿Qué tiene que hacer uno? Tiene que pedirlo para, por ejemplo, decir voy a usarlo para riego, o lo voy a usar para hacer una central hidroeléctrica, y en el fondo no lo uso y tengo que pagar una patente de no uso. O sea, yo no puedo pedir agua con fines de conservación, un derecho de agua con fines de conservación. Así que yo creo que, tal como se escriba en la Constitución, de ahí va a tener que permitir que esto sí sea posible. ¿Por qué? Porque, como les decía, está todo ligado. Y eso no está solo ligado con la cantidad de agua, porque muchas veces ahora con el cambio climático, y eso hablamos, ¿cierto?, del déficit hídrico, de cómo ha disminuido la cantidad de agua,
pero se nos olvida algo que es primordial, que es la calidad de las aguas. Y sin una buena calidad tampoco vamos a tener agua potable de calidad, o los costos de la potabilización van a ser mucho más caros y eso también va a influir. Entonces, muchas veces esto, dejar el agua para el ecosistema o proteger los humedales, etcétera, ¿qué hace esto? Purifica y nos mejora la calidad del agua, de la misma que nos servimos todos nosotros, que utilizamos. Entonces, como les decía, existen dos conceptos, el de escasez hídrica y el de sequía. Y es muchas veces, y lo que está en discusión ahora, es cómo abordamos estos problemas. El de sequía no es mucho lo que podemos hacer, en cuanto, ya que esto depende, ¿cierto?, lo que se puede trabajar para disminuir, ¿cierto?, lo que decía Valentina, que tenemos el año con mayor temperatura, el año con el déficit más grande, etcétera, es trabajar en las medidas de mitigación, como es disminuir, llegar a un balance cero de emisiones de CO2, etcétera. Pero esas medidas que tomemos ahora recién las vamos a ver en varios años más. No es que limitemos hoy día las emisiones de CO2 y vayamos a mañana a tener una disminución. Las temperaturas van a seguir aumentando. Así que en ese sentido es importante tomar las medidas de mitigación, pero también adaptarse y ver, y todas las leyes, todo lo que hagamos en relación al cambio climático, a la protección de los glaciares, etcétera, todas estas deben tener indicadores, y que después de estas leyes se desprenden planes, etcétera, tienen que tener indicadores claros que nos permitan medir si lo que estamos haciendo realmente sirve o no. Muchas veces si ahora vemos los planes nacionales de adaptación del cambio climático, en los distintos sectores, la medición es, se cumplió, se dieron las platas, se hizo este informe, sí o no, pero no hay una medición de realmente si estas medidas son efectivas o no, cuánto ha disminuido el riesgo de la población, etcétera. Entonces hay que fijarse en eso. Me queda tiempo todavía, ¿cierto? Sí. Sí, vamos súper. Ya. Entonces, eso es algo importante. Lo otro que debería permitir la nueva constitución, de alguna manera, lograr la gestión del recurso hídrico, ya no a nivel como se hace ahora, que es a nivel nacional o es a nivel regional, ¿cierto? Sino que tiene que ser en base a la unidad de planificación que debería ser la natural, que es la cuenca hidrográfica. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Muchas veces hablamos de la gestión integrada de cuencas, pero el común de las personas no saben a lo que uno se refiere cuando habla de una cuenca. Una cuenca se define como todo el agua que por las pendientes, etcétera, drenan hasta un punto. Entonces, por ejemplo, yo me paro, si yo soy de acá de Concepción, me paro en el puente Yacolén, ¿cierto?, que está casi en la desembocadura del río Biobío, y tendría que mirar todos los cerros más altos y hacer una línea, tirar una línea por todos los cerros más altos que llegan a ese punto, y todo el agua que cae por precipitación en esa área es la que forma mi cuenca. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque como toda esta área es la que forma mi cuenca, lo que pase en cuanto a cantidad y calidad del agua, acá en Concepción, ¿cierto?, que está casi en la desembocadura del río, al final de la cuenca, va a estar determinado por lo que pase en los sectores altos y medios de la cuenca. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que toda actividad, toda intervención que yo haga en cualquier punto de la cuenca me va a afectar en toda esta cuenca. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces ahora, cuando se hace un nuevo proyecto, cuando se somete ya sea a una declaración de impacto ambiental o a un estudio de impacto ambiental, se analiza este proyecto por sí solo y no se ve las consecuencias que va a tener en la calidad del agua, sinérgicamente con otros proyectos que estén más abajo o con algunos que estén más arriba. Entonces eso es importante, entonces hay que ver cómo eso dejarlo expresado de alguna manera dentro de la nueva constitución. O sea, que podamos tener las herramientas después para legislar y que el agua se gestione a nivel de cuenca. Y lo otro importante, tal como decía Valentina, en la Constitución hay muchos derechos, pero no hay tantos deberes. O sea, deberíamos tener asociado a cada derecho un deber. Y como dice, por ejemplo, en la Carta Ambiental de Francia, que es una de las... en esta, por ejemplo, nos dice que
estoy buscando el punto que se me... Acá, que todas las personas tienen el deber de tomar parte en la preservación y mejora del medio ambiente. Esto concuerda un poco con lo que decía Valentina, ¿cierto? De que el deber de tutelar la naturaleza, también, como les decía, el recurso hídrico está dentro de lo que es la naturaleza y el ecosistema, no debe ser solo impuesto al Estado, sino que debe ser deber de todos nosotros y de las empresas por consecuencia también. No podemos dejar, ¿y por qué? Porque todos nosotros vivimos en base a esto. Si no tenemos un medio ambiente como corresponde, limpio, etcétera, no vamos a poder sobrevivir tampoco. Y lo último, bien importante a considerar, en este caso hay que ver cómo dentro de lo que es el agua, implantar dentro de la Constitución el derecho humano al agua, que quede totalmente establecido. Existe actualmente, se habla, y eso también que se consagre dentro de los derechos, pero como les digo, siempre con un deber. Y yo creo que una de las cosas importantes cuando se escriba la nueva Constitución, Valentina hablaba, por ejemplo, de los derechos de la naturaleza, que es un tema que está en boga, pero que tiene que estar aterrizado a cosas concretas. O sea, yo creo que hay que tener, en los que estén encargados, ¿cierto?, de escribir la Constitución, que se escriba de tal manera que se pueda hacer realmente operativa, no que después tengamos una muy bonita Constitución, pero no logremos hacerla realmente operativa. Yo creo que eso es algo fundamental, de que se escriba de manera que podamos realmente operativizarla. Y siempre, yo creo que, no sé en qué parte, si esto debería ir, como decía Valentina, en la segunda parte de la Constitución, que debería señalarse claramente que la forma de crecer del país tiene que ser a través de políticas que tributen al desarrollo sostenible, potenciando que se proteja, ¿cierto?, el medio ambiente para futuras generaciones. No sé si eso tiene que estar en los principios de la Constitución, pero eso debería salir en algún lado, ¿cierto?, que tiene que ser que el crecimiento del país no puede ser a costa del medio ambiente, de la naturaleza, etcétera, sino que tiene que ser de una manera sostenible. Y eso también lo dice, por ejemplo, la Carta Ambiental de Francia, que no es la Constitución, pero que sí está dentro de la Constitución, que las políticas públicas deberían todos promover un desarrollo sostenible. A este efecto, conciliar la protección y la mejora del medio ambiente, el desarrollo económico y el progreso social. Yo creo que eso es realmente importante, y lo otro que tiene que ver con la participación ciudadana. Yo creo que tenemos que dejar de tener miedo a que la gente participe y que dejarlas participar, que sean parte del crecimiento de donde viven, ¿cierto? Y para eso sí también tenemos que trabajar no solo en la parte medioambiental, sino que yo creo que fuertemente en lo que es la educación, partiendo desde el jardín infantil en adelante, de manera de equiparar un poco las brechas de conocimiento y que sea una participación realmente informada y que la gente sepa cómo participar y sea informada y responsable. Y por último, hablaba Valentina también de los derechos de agua, ¿cierto? Que yo le preguntaba la otra vez a la Vero, ¿qué pasa? ¿Por qué si en la Constitución, a Verónica Delgado me refiero ¿por qué en la Constitución, si sale que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente limpio, libre de contaminación, por qué eso no se cumple, a pesar de que es deber del Estado de cumplirlo? Bueno, y ahí me explicaba ello que esto es porque hay otros derechos garantizados en la Constitución, como por ejemplo la propiedad y la libre empresa, y que estos compiten entre ellos. Entonces ahí quizás en la Constitución va a tener que quedar claro que cuando se compita contra un derecho que afecta al medio ambiente, debería ser el que gane el derecho del medio ambiente, no el otro. Así que tiene que haber, por eso, como les decía, un equilibrio entre los derechos,
y cuando entren en conflicto, la regla debería ser pro ambiente, y eso debería quedar claramente establecido en una nueva constitución. Y esto está relacionado también con el principio precautorio. Y como les digo, el agua es una de nuestras mayores vulnerabilidades y hay que trabajar, y no podemos esperar para tener un cambio de constitución, hay que trabajar ahora ya. Si se puede lograr hacer el cambio del código de aguas ahora, hay que hacerlo, hay que seguir avanzando, no podemos quedarnos esperando hasta que uno, porque si pensamos ya sea cual sea el mecanismo, sea 50%, 100%, usted recién se va a elegir como en abril del próximo año, de ahí tienen 9 meses, todavía extendible, un año más, estamos hablando de 2 años más para tener una nueva constitución, y es importante avanzar en eso ahora. Se está discutiendo si es que vamos a tener un ministerio de medio ambiente, una subsecretaría, eso también es importante, porque para los que no sepan, actualmente hay como 45 entidades gubernamentales encargadas de alguna parte del agua, que muchas veces se superponen las funciones entre ellas y no hay una coordinación adecuada, y esto hace que se gasten más recursos innecesariamente. Así que en ese sentido, lo que yo digo, hay que cambiar muchas cosas en la Constitución, pero hay cosas que podemos seguir avanzando ahora y no hay que esperar, y hay que seguir avanzando rápidamente, y en eso está el cambio al Código de Agua. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Vamos a pasar con nuestra tercera expositora, Bárbara Saavedra, quien es bióloga y doctora en ecología y biología evolutiva. Dirige Wildlife Conservation Society Chile desde el 2005, con proyectos en todo Chile y la Patagonia. Lideró establecimiento del Parque Uruquinca, mayor reserva de bosques y turberías en Isla de Tierra del Fuego. Su objetivo es influenciar políticas públicas, corporativas que apunten a la transformación social en Chile, como integración de ciencias en toma de decisiones. Lideró la participación de la Sociedad de Ecología de Chile como su presidenta en conservación y biodiversidad. Participa en diversos consejos públicos, por ejemplo, el Consejo Nacional para la Innovación y Desarrollo, Consejo Chile-California, y privados, como por ejemplo el Consejo de la Sustentabilidad, AmCham, Fundación Reforestemos y Fundación RE. Recientemente ha creado la Red de Constitucionalismo Ecológico para reunir al mundo de las ciencias jurídicas y ecológicas y ofrecer propuestas concretas a la nueva Constitución chilena. Adelante, Bárbara. Hola, gracias. Estaba pajareando y tenía mi micrófono silenciado. Oye, tengo una pequeña presentación, la voy a compartir y suponía que lo tenía todo listo, pero parece que no. ¿Ahí se ve? ¿Se ve? Sí, ya. Sí, perfecto. Tengo aquí un ratón que también lo voy a ir moviendo, así que, bueno, como estuvieron buenas las presentaciones, Valentina y Ale, aprendí muchísimo, muchísimas gracias. Y lo que yo vengo a compartir aquí tiene que ver con ambas, porque está en la base de varias de las cosas que se mencionaron, y son algunos, todos estos son conceptos que vienen de las ciencias ecológicas, que en el fondo es lo que es una de las piezas fundamentales que hay que incorporar al quehacer humano, y dentro de eso al diseño de una nueva constitución. Lo primero es reconocer que los humanos somos parte de un único sistema, es un mismo sistema. Esa idea casi paleolítica, o mejor dicho, muy antigua, de que por un lado estamos los humanos y por otro lado está la naturaleza, no es real, no existe, y tenemos que reconocer que tenemos una relación básica, indisoluble y que es vital entre nosotros los humanos y la naturaleza. No la naturaleza como esa cosa exótica que existe en algunos países tropicales o en los más recónditos rincones de la Patagonia, sino que la naturaleza en toda su manifestación. Y la naturaleza, el concepto moderno para naturaleza es la biodiversidad, que es una cosa sistémica y que es compleja, que tiene distintos niveles de composición, de estructura y proceso. El más conocido es el nivel de ecosistemas, donde hay distintos tipos de ecosistemas. Alguien ahí en el chat hacía mención a que Chile es un país súper variado, entonces
Eso nosotros lo reconocemos, los ecosistemas tienen redes tróficas y ocurren procesos ecosistémicos, como por ejemplo el que mencionaba Lale de generación de agua. Los ecosistemas no existen, están compuestos, digamos, por especies, ese es otro de los niveles de la biodiversidad, donde hay especies distintas en distintos ecosistemas que forman poblaciones, que se reproducen, que se comen unas a otras, que se apoyan unas a otras, etcétera. Y también hay un nivel más íntimo aún, que es el nivel genético. Hay distintos tipos de genes que son propios de distintos de lugares específicos, hay estructuras genéticas, hay flujos genéticos. Los genes no andan volando en el espacio, sino que están contenidos en los organismos. Nosotros somos un ejemplo de ello, y esta especie y los ecosistemas están compuestos por estos organismos. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en biodiversidad, tenemos que pensar en todas estas cosas al mismo tiempo. Algo pasa aquí que no puedo avanzar. En todas estas cosas al mismo tiempo. Uy. Ahí. Esto hay que imaginarlo como estas muñecas rusas, donde uno está dentro de la otro. Los genes es una de los componentes más pequeños, una muñequita más pequeña que está contenida en el nivel de especie y que a su vez está contenida en el nivel de ecosistemas. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en biodiversidad, hay que entender que esta es una cuestión que va mucho más allá de alguna especie carismática, bonita, grande, que está aislada en algún bosque, sino que es toda la matriz viva que caracteriza a nuestro planeta y de la cual nosotros dependemos totalmente. La biodiversidad es idiosincrática, por tema ecológico evolutiva, es distinto en los distintos lugares. Esas historias son irrepetibles, son únicas, y Chile es un país que es muy singular, dada su historia biogeográfica. Tenemos ecosistemas muy particulares que van desde las altas cumbres de los Andes, por ejemplo, en los humedales alto andino, a nuestros ecosistemas costeros, que también son ecosistemas muy particulares. La zona central donde estamos nosotros ahora, yo estoy en Santiago, la Ale está en Concepción, son parte de ecosistemas mediterráneos muy particulares, los ecosistemas de fiordos, etc. La biodiversidad es efectivamente la única base material que permite y sostiene la vida humana. Ya lo ha mencionado Valentina y también lo mencionó la Alejandra. Y cada una de las cosas que nosotros hacemos como humanos, ya sea nuestro quehacer social, nuestro quehacer cultural y nuestro quehacer económico, toda y cada una de estas cosas depende directa o indirectamente de la biodiversidad. Y nosotros, como dije al principio, conformamos sistemas integrados, somos parte de la naturaleza, somos al final del día una parte específica de aquella, pero somos naturaleza, tal como lo mencionó Valentina en un momento, y esta es una relación indisoluble. Y la biodiversidad es el bien común más relevante y necesario de las sociedades y para las sociedades. Es un bien, además, que no es inalienable, no se puede externalizar, ¿ya? Y constituye la base real de nuestra soberanía y de nuestro bienestar. Yo estoy comentando esto porque después lo voy a retomar en algunas propuestas para la Constitución. ¿Y por qué esto es así? Porque todo lo que nosotros necesitamos como humanos viene de la naturaleza, y también en el caso específico de este conversatorio está relacionado con los temas del cambio climático. Aquí está ordenada en esta figura la naturaleza por un lado y lo que hacemos los humanos por el otro, pero lo que es una forma esquemática de mostrar que independientemente de donde nosotros estemos, todo lo que nosotros necesitamos para vivir nos es provisto directa o indirectamente por la naturaleza, en lo que hoy día se conoce como servicio ecosistémico, que no es sino una manera del mundo de la conservación y de la ecología por mostrar el valor que tiene la naturaleza. No quiere decir que la naturaleza, toda ella, tenga que tener un precio, porque hay cosas que no son valuables. Y dentro de esos servicios, aquí se han mencionado algunos, están los de aprovisionamiento. Todo lo que ustedes han comido durante el día hoy día y todo lo que han comido a lo largo de toda su vida viene y se produce de ecosistemas. Ecosistemas naturales, agroecosistemas, ecosistemas de bosque, ecosistemas oceánicos, ecosistemas costeros, materias primas, alimentos, medicina, el agua proviene de naturaleza. Otro de los servicios importantes ecosistémicos son los de regulación, que tienen relación directa con el tema del clima, la regulación de calidad de aire, justamente la regulación del clima, la disponibilidad de agua. Ya lo mencionaba Ale, que por temas de cambio climático Chile es un país extremadamente vulnerable a la pérdida de agua, la regulación de erosión, la purificación del agua y el tratamiento
de las aguas, el control de enfermedades y de plagas. Nosotros hoy día estamos viviendo una pandemia nunca antes vista en nuestra tierra, justamente porque la naturaleza ha perdido su capacidad de controlar enfermedades. Tenemos muchos ejemplos de eso, pero este es muy evidente. La moderación de los eventos extremos que sabemos en nuestro país y debido a las consecuencias del cambio climático van a ser cada vez más dramáticos. Ciertamente los servicios de sostenimiento, que son los básicos sobre los cuales se erige la vida en nuestro planeta, que es el ciclaje de nutrientes, eso lo hace la naturaleza, la fotosíntesis, que es finalmente la forma que tenemos nosotros de capturar la energía del sol y transformarla en alimento, y la formación de suelo, que es el bien común más importante para la población humana. Y servicios culturales que son bastante intangibles, algunos de ellos como valores estéticos, espirituales, religiosos, y ciertamente salud física y mental, que la mencionó hace un momento la Valentina. Muchos de estos servicios están directamente relacionados con el tema del cambio climático, y es importante destacar aquí que la biodiversidad y el cambio climático están conectados de tres maneras. Una es que la degradación de la biodiversidad es uno de los elementos que más aporta con gases de efecto invernadero a la atmósfera. No es solo un tema de la quema de los combustibles fósiles, sino también la degradación de los ecosistemas de bosque, de los ecosistemas de humedales, costeros, etc. El segundo punto es que la biodiversidad es el mayor captador y mayor reservorio de carbono. Todo, especialmente los ecosistemas de bosque y de humedales y los ecosistemas marinos, son claves para mantener y capturar carbono fuera de la atmósfera, y esto explica por qué uno de los elementos más importantes para aportar a la mitigación y adaptación al cambio climático son lo que hoy día se conoce como soluciones basadas en naturaleza, que es traer de vuelta a la naturaleza, restaurarla, recuperarla. Ahí de nuevo se quedó pegado esto. El tema es que esto está súper bien. Estaría súper bien si no estuviésemos, como dijo Valentina, enfrentados al mayor problema ambiental que haya registrado este planeta y que es causa de nosotros. Y aquí lo que se muestra son 9 sistemas planetarios mínimos para la mantención de la vida como la conocemos. Está el cambio climático, por ejemplo, está la acidificación del océano, la pérdida de la capa de ozono, y se muestra aquí en verde un espacio donde estos procesos biofísicos permiten que la vida se desarrolle. El proceso más importante y por lejos el más reventado de todo es la pérdida de biodiversidad, que está incluso mucho más exacerbado y es un problema mucho más grave que el cambio climático, aunque no es tan reconocido. La pérdida de biodiversidad o la degradación de la naturaleza es el mayor problema global que hoy día enfrentamos como humanidad, y que tiene causas muy bien conocidas por nosotros, que están ahí enumeradas de arriba abajo, como son, por ejemplo, la degradación de hábitat, fundamentalmente por desarrollos agrícolas, ganaderos, la sobreexplotación de recursos, la contaminación, que es el único al cual hace mención nuestra actual Constitución, la presencia de especies invasoras. Ahí yo muestro un castor, que es uno de las especies invasoras más importantes que existe en Chile, y ciertamente lo que es el cambio climático. Lo que muestran estas barras es que más del 80% de la vida silvestre, los animales, están afectados por acción humana. Casi la mitad de los ecosistemas están declinando a nivel global. Un cuarto de las especies están desapareciendo, entre otros problemas. Entonces, cuando nosotros pensamos, y eso ocurre a nivel global y también a nivel nacional, donde, por ejemplo, casi un poco más de la mitad de los suelos de Chile está degradado, tenemos más del 80% de las pesquerías sobreexplotadas, tenemos la mitad de los ecosistemas nacionales degradados, altos niveles de contaminación, degradación y pérdida de ecosistemas clave como son los humedales, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros pensamos en la Constitución actual de Chile, yo me pregunto si esta Constitución fue hecha para Marte, porque si uno mira las partes que tiene la Constitución, son 14 capítulos que tienen que ver que tienen cerca de 116 artículos, que tiene que ver con la nacionalidad, los derechos constitucionales, el gobierno. Hay muchos artículos para el Congreso, etcétera. Prácticamente ninguno de ellos hace mención a la cosa más fundamental, básica y necesaria para el bienestar de la gente, que es la naturaleza. De hecho, la palabra biodiversidad no existe en nuestra Constitución.
la naturaleza, la palabra naturaleza aparece mencionada 15 veces, pero solo una vez se hace mención al valor de la naturaleza en el sentido de que lo mencionó la Valentina en su artículo 19, número 8, donde dice que se necesita un ambiente libre de contaminación y se mandar al Estado a tutelar la preservación de la naturaleza. No existe ninguna vez mencionada en nuestra Constitución la palabra suelo, bosque, humedal, mar, océano, costa, agua escasamente, y parece casi un logro, aparece mencionada 2 veces. Entonces, cuando pensamos en la Constitución, en este proceso constituyente que estamos ahora, yo creo que lo que tenemos que hacer es aterrizar esta nueva Constitución, siguiendo en ese aterrizaje el orden natural ecológico, que está determinado por el bien más preciado que existe en el universo y la singularidad máxima que es la vida. Y la vida nuestra como seres humanos, en particular de la sociedad chilena, depende de tener este entramado ecológico con el cual nosotros estamos conectados vitalmente y promoverlo, cuidarlo y mantenerlo. Cuando nosotros pensamos en los ODS, los Objetivos de Desarrollo, siempre los vemos enumerados del 1 al 17. Estos mismos ODS tienen que seguir ese orden natural, en el sentido de que la base de aquello tiene que estar priorizado a aquellos que tienen que ver con la protección de la biosfera. Y dentro de esa protección, la protección de los ecosistemas terrestres, los ecosistemas marinos, las condiciones para mantener el clima dentro de un espacio seguro, la provisión de agua, que es lo que mencionó Alejandra. Sobre eso, solamente cuando tenemos eso, podemos aspirar a tener desarrollo y bienestar social, y sobre eso podemos aspirar a tener economía sana. No es al revés. Esa idea de que tenemos que crecer y que después el chorreo va a llegar de alguna manera a satisfacernos a todos, no es real, no tiene sustento ni científico, ni ecológico, ni ciertamente ni sentido común, que es lo que aparece muchas veces en conversaciones con la gente y que ciertamente la gente que toma decisiones parece todavía no verlo. Por lo tanto, cuando yo pienso en la nueva Constitución, y con esto estoy terminando, es importante reconocer, al menos, o partiendo en las bases de la institucionalidad, algunas cosas que son importantes. La primera es que hay que reconocer que nosotros como sociedad tenemos una relación básica, indisoluble y vital con la naturaleza. No existimos como sociedad en el vacío, esto no es Marte. Estas leyes, ni nada de lo que nosotros estamos haciendo existe en el vacío, solo existe en la medida que nosotros somos capaces de tener biodiversidad y naturaleza. El segundo punto es reconocer lo que yo ya dije, que la biodiversidad o la naturaleza es la única base material que permite y sobre la que se sostiene la sociedad, así como cada una de las cosas que hacemos, ya sea de manera individual o de manera colectiva, a nivel social, cultural y ciertamente económico. El tercer punto es que la biodiversidad tiene un valor intrínseco, no solamente monetario, que es inalienable para el bienestar de nuestra sociedad. No hay que confundir biodiversidad o naturaleza con recursos naturales, son cuestiones distintas. La naturaleza provee una serie de cosas, una de las cuales son algunos recursos que nosotros podemos utilizar, pero otros no son recursos y son parte de lo que obtenemos de la naturaleza y que tenemos que proteger. El cuarto elemento es que la biodiversidad de Chile es el bien común más preciado e indispensable para nuestra sociedad. Por lo tanto, tenemos que reconocer este como un eje de nuestra soberanía y trabajar de manera colectiva e individual en su protección, restauración y promoción. Aquella idea decimonónica de que la soberanía está determinada por una línea en un mapa y que estamos dispuestos a irnos a la guerra, por eso pierde sentido cuando vemos que la mitad de nuestros suelos están degradados, están yermos, están muertos, cuando tenemos mares degradados, incapaces de alimentar a la población. Por lo tanto, tenemos que avanzar en el reconocimiento más moderno de lo que es la soberanía y actuar acorde para protegerla. Y eso tiene que ver con la conservación, el reconocimiento y la promoción de la conservación de esta base natural. Y por último, destacar que la biodiversidad, como ya dije, en toda su complejidad, es el andamiaje ecológico de procesos fundamentales para el bienestar actual y futuro de la sociedad.
incluyendo ciertamente lo que es mitigación a cambio climático. Por lo tanto, el compromiso nuestro de hoy día, en nuestra constitución de hoy día, con esa biodiversidad, es también un acto de justicia intergeneracional. Y eso es, en el fondo, la última definición de lo que es sustentabilidad. Por lo tanto, cuando pensamos en la nueva constitución, ciertamente que tenemos que abrir la discusión basada en el conocimiento, en el mayor conocimiento que nunca ha tenido la humanidad, entre paréntesis, a estos principios ecológicos sobre los cuales se puede diseñar una constitución que tenga sentido y no solo sean declaratorias y deseos de algunas personas. Bueno, eso es, yo no sé cuánto me demoré, pero parece que estuve. Perfecto dentro del tiempo. Ya, gracias. Muchísimas gracias, Bárbara. Vamos a pasar ahora con Angélica Flores, la voy a presentar. Angélica Flores es periodista y licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, es ex asesora y consultora en el Parlamento Británico, es directora de la ONG INGEA, es directora del área de responsabilidad climática y sustentabilidad de la Fundación La Cuarta Ruta, además es directora de proyecto part-time de Fundación Ciudades Resilientes en temas de gestión de riesgo de desastre por cambio climático. Es docente universitaria con estudios de posgrado en teoría política de la University of Western, no, ayúdame Angélica. No lo puedes decir, de Londres. Estudiante de doctorado en conservación y gestión de la biodiversidad, es además coordinadora nacional de Citizens Climate Lobby Chile y líder y embajadora de Chile de Climate Relief Project. Antes de dar el pase a Angélica, como hasta aquí queda mi participación en el conversatorio del día de hoy, quiero decirle a nuestras exponentes que me siento súper afortunada de haber participado en una charla con ustedes, tremendas profesionales. Me siento orgullosa también que sean mujeres y que estén preocupadas de un tema tan importante para todos nosotros como el medio ambiente. Angélica. Muchas gracias, Karina. Aprovecho de felicitarte porque lo hiciste muy, muy bien. Esta es como su lanzamiento de presentadora oficial en nuestros eventos grandes de cambio de población climática. Y bueno, ya hablé un poquitito antes. Valentina, ¿quiere hablar un segundito, Valentina, primero? No, habla tú nomás. Ah, ya, es que te vi la manito. Eso No, es un aplauso, ¿verdad? Estaba aplaudiendo. Sí, Ah, ya, ok, ya, muchas gracias. Sí, lo hizo muy bien, Karina, te pasaste. Muchas gracias. Aprovecho a agradecer en estos momentos, por si después se me va, quiero agradecer a nuestro climático tech que está ahí en la sombra, que no se le ve hoy día, está tras cámaras, tras bambalinas, Felipe de la Fuente, que él siempre nos ayuda con todas las transmisiones Zoom, la conexión con el Facebook Live, y también nos ayuda después con el video, que después queda grabado y lo subimos a nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias, Felipe. Y por ahí también está nuestro Community Manager, que es Javier Alonso, que él también nos ayuda mucho con las redes sociales. Así que las gracias siempre hay que dar a las personas que están con nosotros y ayudándonos. Bueno, pasamos ahora, después de estas magníficas intervenciones, vamos a entrar ya a preguntas y comentarios. Hay unas preguntas específicas para algunas de ustedes y otras que son generales. Vamos a partir con una para Valentina. De acuerdo a lo que indica, suponiendo un escenario donde gane el apruebo, suponiendo un escenario, bueno, las encuestas dicen que es el escenario más seguro, pero bueno, suponiendo en este escenario, ¿qué cambios o actualizaciones urgentes requiere, según tú, nuestra actual constitución? Tú hablaste, porque dice, en términos medioambientales, porque dice que en el marco general está bien claro, o me equivoco, porque tú bien dijiste que hay normativas, hay derechos establecidos que eso no se puede
la verdad no es una página en blanco. Entonces, y considerando tal vez el tiempo, el avance, porque son 2 años en que va a estar la Constitución, si hubiera lo más relevante, entonces los más prioritarios, y si tuviéramos que elegir, o tú fueras una constituyente y tuvieras que elegir entre lo que sí o sí y que se negocia y de repente hay que ceder, ¿qué es lo que tú dirías que es urgente e imperativo que entre en la nueva Constitución? Bueno, es como la pregunta del millón, ¿verdad? Desde luego que tendría que haber una mención, aunque algunos encuentran que ya está superado, pero yo creo que no está superado porque estamos lejos de alcanzarlo. Tendría que haber una mención a las generaciones futuras y a la sustentabilidad del desarrollo, ¿no? Aunque reitero que algunos encuentran que está superado, pero yo digo que no, que va a estar superado, imagínate. O sea, como a nivel de paradigma, ¿no? De objetivo, o sea, tenemos que considerar las generaciones futuras, y la sustentabilidad entonces me parece que es indispensable, y el objetivo del desarrollo sostenible que plantea Bárbara también me parece que de alguna forma pueden estar ahí, no sé exactamente cómo. Luego, el derecho, que hoy día el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, yo lo reformularía de una manera más moderna, como derecho a un medio ambiente sano. También reforzaría el deber del Estado, agregaría, como decíamos antes, como dije en mi presentación, en realidad, derechos de las personas, de todas las personas. Incluso que entendamos que son las personas naturales y jurídicas, deberes, quiero decir, ¿no? Estos deberes me parece que es muy relevante que todas las personas tengan deberes. Por supuesto que pondría los derechos de acceso. Bueno, no sé si ya estoy con una lista muy larga, pero y también pondría ciertos principios. En eso yo suscribo todo lo que señaló Bárbara, y que tiene relación también con lo que planteaba Alejandro. O sea, creo que la protección de las bases fundamentales de la vida tiene que estar, porque eso nos permite, nos ordena. Yo vi que alguien también en el chat preguntaba si era posible, si era compatible con una constitución liberal, ¿no es cierto?, una constitución ecológica de alguna forma. Esa era Bueno, la segunda pregunta, de hecho. ya, pero viste, me adelanto. Yo no Claro. sé, digamos, como yo no soy una persona que ande por la vida declarándome liberal y todo, entonces no sé exactamente qué es lo básico, ¿no es cierto?, de una mirada liberal. Entiendo que es, ¿no es cierto?, que una presencia menor del Estado y mayores libertades, ¿no es cierto?, para las personas, pero yo creo que difícilmente podemos ejercer nuestras libertades si no tenemos aseguradas las bases fundamentales de la vida, que es lo que plantea Bárbara y lo que plantean también Alejandra. Por eso, en ese sentido, y yo creo que sí necesitamos a un Estado que establezca esas condiciones mínimas, porque son las condiciones mínimas también para los negocios, también para el emprendimiento y también para la estabilidad de las relaciones sociales y de las relaciones económicas. Por lo tanto, esto que se aclara inmediatamente cuando uno piensa no solo en la utilidad de este año, no solo en quién va a ser el empleado del mes, cuál es el bono que se le va a dar a los trabajadores y a la gente, pero si pensamos 5, 10, 15, 20 años se hace evidente. Eh, por lo tanto, no sé, por ahí va lo mío. Yo creo que esto de entender, ¿no es cierto?, estas bases fundamentales de la vida, y yo creo que una constitución liberal también considera la vida como algo esencial, yo creo que nos permitiría ordenar realmente las prioridades. Es decir, no meter la mugre debajo de la alfombra. Yo creo que por eso es tan importante en momentos como este, o sea, cuando estamos hablando de reactivación, ¿ah? Tras la pandemia, que todavía no termina, me parece fundamental pensar en una reactivación sostenible. Ahora es cuando se ponen a prueba las convicciones. En momentos como este se ponen a prueba. Porque entonces, y lo voy a decir bien brutal, pero el que todavía piensa que no, dinamicemos la economía, promovamos la inversión y después protegemos la naturaleza y después protegemos el medio ambiente, es que no entendió nada. No entendió nada. No estoy hablando solo de derechos humanos, que me parecen importantísimos. Estoy hablando también de economía. También estoy hablando de prosperidad. Muchas gracias, Valentina. Sí, eso se relaciona mucho con lo que también hablaba Bárbara, la conservación y cómo están los ecosistemas amenazados, por ejemplo, con la pesca tan extensiva.
Entonces, al final, cuando se protegen las áreas marinas, por ejemplo, tú no solamente proteges la producción, porque el mar no tiene la delimitación de uno o del territorio como lo puede tener uno en un mapa. Entonces, cuando tú proteges esas poblaciones, también hace rentable, porque esas poblaciones siguen existiendo y significa que hay más población para en las afueras de esos parques marinos que puedan seguir siendo sujetos de pesca. Y por supuesto que mantener de esa forma la actividad económica. Entonces, lo que hablabas tú al principio también, es mucho más caro quedarse sin hacer nada y asumir los desafíos del cambio climático, y eso significa la economía también, que dejarlo como está o irse, y aunque suene brutal como dijiste tú, pero toda la razón, porque además que si no tenemos un medio ambiente limpio, un clima vivible, no vamos a tener salud, no sacamos nada con tener unas pensiones altas y vamos a gastarla todo en salud, ni negocio, o van a estar en permanentes riesgos con costos y todo eso. Así es que de todas maneras ahí coincidimos. Muchas gracias, Valentina. Tenemos otra pregunta de Cristian, para Valentina también. ¿Por qué no se habla de medio ambiente sano? Mira, justo hablábamos un poco de salud. ¿Qué pasa con los servicios o prestaciones ecosistémicos mínimos que debe tener el medio ambiente? ¿Por qué no incluir en la Constitución algo acerca de protección de recursos naturales vitales? Quizás aquí también quiere hablar un poquitito Bárbara después de Valentina. Sí, yo quiero aclarar. ¿Quién me hacía la pregunta, perdón? Cristian, de hecho Cristian gracias. Sí, él es ingeniero, Cristian, me corriges, eres ingeniero medioambiental, ¿cierto? No, biólogo, perdón. No, pero él lleva muchos años trabajando en el tema de medio ambiente. Es uno de nuestros climáticos de Valparaíso, a todo esto. Estupendo. Yo, Cristian, sí estoy por un derecho a un medio ambiente sano. Me parece que además esa es la formulación correcta. Se le ponen algunos apellidos también. Derecho a medio ambiente sano, equilibrado, en fin, pero esa es la formulación como en clave de derechos humanos. Yo sí lo pondría así. Ahora dejo a Bárbara hablar del tema de los servicios ecosistémicos, las colas, que yo sé que es una nomenclatura en que no me atrevo mucho a meterme, porque además yo sinceramente creo que aquí los abogados estamos para apoyar lo que dirán de otras ciencias. O sea, me parece fundamental. Creo que el mayor aporte aquí es el que ha hecho Bárbara y el que ha hecho Alejandra, ¿no? Cuando hablan del agua, cuando hablan de los ecosistemas. Y los abogados vamos a poder ayudar a traducir todas estas condiciones básicas, ¿no es cierto?, para nuestra convivencia humana, que es lo que trata de ordenar finalmente la Constitución. Así que, Bárbara, dele nomás. Pero no entendí mucho la pregunta. Oye, Angélica, dímela en fácil. ¿Cuál es la pregunta exactamente? Porque no la encuentro en el chat. La pregunta es, ¿qué pasa con los servicios o prestaciones ecosistémicos mínimos que debe tener el medio ambiente? ¿Por qué no incluir en la Constitución algo acerca de protección de los recursos naturales vitales? Ya, sí, súper interesante. Lo que quiero hacer una distinción es que en nuestra Constitución y en general se tiende a confundir lo que son los recursos naturales con lo que es biodiversidad. Biodiversidad es una matriz de vida compleja que tiene muchas cosas y tal como mostré, algunas de las cosas que nosotros sacamos y obtenemos de la biodiversidad son recursos que pueden ser naturales. No todos los recursos naturales provienen de la biodiversidad, algunos como los recursos minerales también son recursos naturales, pero no son recursos que provienen de la biodiversidad. Pero todo lo que tiene que ver con alimentos, con principios activos para medicina, el 75% de las medicinas nuestras tiene principios activos en la naturaleza. Hay cosas de las cuales nosotros nos podemos apropiar como recursos que son producidas por la naturaleza o por la biodiversidad, pero hay que discriminar una de otra. Y yo pienso que hay que hacer esa distinción en la Constitución. Una cosa es la naturaleza y la biodiversidad que tiene que funcionar de manera adecuada, o como tú lo mencionas aquí, vitalmente, que funcione entregando vida y sosteniendo vida, y hay que separarlo de lo que es recurso. Y dentro de lo que es los recursos que obtenemos de la naturaleza, creo que es importante el énfasis en que su uso sea sostenible, lo que quiere decir que aquel uso no degrade la base misma que lo produce, y que en el caso de, por ejemplo, la producción agrícola
o la producción, no sé, de acuícola, no termine destruyendo los ecosistemas costeros o los ecosistemas de bosque o los ecosistemas de pradera, etcétera. Nosotros tenemos muchos ejemplos de eso a lo largo de la historia de la humanidad y en particular en nuestro país, porque en general el mundo y las industrias hacen sus cálculos econométricos sin considerar el eje de la naturaleza, el eje de la biodiversidad. Entonces siempre sacan cuentas alegres, porque no tienen que invertir en mantener esa base natural, porque ese es un cacho de otro, son lo que le llaman las externalidades negativas. Pucha, me he hecho este humedal, ¿qué me importa si total voy a producir un montón de esta otra cosa? O voy a plantar miles de hectáreas de palto y voy a drenar y secar toda una cuenca. Es una externalidad, si total yo voy a tener cualquier palta para exportar. O la salmonicultura que se mató a sí misma en algún momento, cuando en el año 2007 fueron tales los niveles de contaminación, porque no se hizo cargo de que la industria estaba en un ecosistema X, que en este caso eran fiordos o lagos de Chile, que esos fiordos y lagos, debido a la carga de nitrógeno, se contaminaron y fueron incapaces de mantener la capacidad de regular enfermedades, y la salmonicultura como industria completa, ¡pum!, colapsó. Entonces, el gran salto que tenemos que dar en función de la producción de recursos naturales es que esos recursos no se produzcan a costa de este bien común mínimo que es la biodiversidad, para justamente mantener esos mismos procesos. Y eso se hace de manera integrada, haciendo los análisis ecológicos junto con los económicos, no pensando que las economías y que las industrias funcionan en el vacío, no funcionan en el vacío, funcionan en ecosistemas donde hay gente y donde hay naturaleza. Y tenemos que hacernos cargo de eso, tal como lo dijo la Valentina. Ese es un salto cuántico, y yo pienso que esta nueva constitución, si es que llegamos a tenerla, que yo espero que sí, tenemos una oportunidad de hacernos cargo de tener una constitución del siglo XXI y medio, achuntémosle al XXI y medio, no una del siglo XVIII, cuando pensábamos que nosotros como humanos éramos el centro del universo, y eso no existe ya. Muchas gracias, Bárbara. Muy, muy clara la respuesta, muy completa. Aquí hay una pregunta para las tres. También de Cristian, que a propósito me corrigió, o sea, me recordó, la verdad, que es geógrafo y tiene 30 años ya, la verdad, en todo caso, trabajando en todo el área de medio ambiente. Entonces, para cada una de ustedes, siendo Chile un país tan largo y con tantas zonas geográficas y ambientales, quizás no sería más sensato poder generar una legislación ambiental que permita diferenciar las condiciones ambientales propias de cada área, porque también, bueno, cada región tiene su realidad local en ese sentido. A ver, voy a partir con Alejandra, que nos responda aquí a Cristian y a todos. Bueno, muchas gracias por la pregunta y súper interesante. Y sí, obviamente no creo que en una constitución se pueda hacer esa diferenciación, pero sí es algo que yo pienso, que sí se puede ver en cómo se divide el país, y quizás va a haber que tener una discusión en cuanto a eso en la constitución, si realmente todas las regiones que tenemos actualmente son necesarias o no, o quizás deberíamos ver y dividirnos en menos regiones y que esta sea en función de una regionalización biogeográfica, dependiendo de las distintas zonas geográficas que tenemos en el país. Yo creo que esa es una discusión que se debería dar cuando se escriba la Constitución. ¿Por qué? Porque muchas regiones al final minimizan todo y pierden. Yo que soy de regiones, se pierde el poder con respecto a la región metropolitana, por ejemplo. Quizás regiones más grandes hagan esto más equilibrado. Y sí, y tiene que ser, pero eso yo creo que va después más hacia las leyes que nacen desde la Constitución, que no pueden ser, por ejemplo, si vemos en la parte agua, recursos hídricos, estamos pensando que aún no tenemos plan de adaptación nacional a los recursos hídricos. Este plan nacional quizás debería ser grandes líneas a nivel nacional, pero cada cuenca después tiene que tener su plan propio,
que esté de acuerdo con las condiciones y los usos del agua que se haga en cada una de estas cuencas. No podemos pretender que una misma medida de adaptación sirva igual para todas las zonas de Chile. Y en ese sentido, nosotros en la mesa agua del comité, que hasta entonces era COP25 el año pasado, hicimos recomendaciones a nivel nacional, y ahora con la red de centros de recursos hídricos, que es una red donde participan más de 30 centros relacionados a los recursos hídricos, estamos trabajando estas recomendaciones y ver cómo, por ejemplo, enfocar el concepto de seguridad hídrica, qué indicadores deberían utilizarse, cuál es la percepción, pero ya trabajando más en macrozonas. En este caso, nosotros estamos divididos en las macrozonas que tiene el Ministerio de Ciencia, pero lo ideal sería, en el fondo, hacer una definición y delimitarlas biogeográficamente estas macrozonas. Así que en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo, y por eso es tan importante que los proyectos se evalúen con los efectos sinérgicos de si se van a ubicar en una cuenca, etcétera, y todos los planes los planes regionales de ordenamiento territorial, todos esos tienen que ser hechos en base, partiendo desde los municipios hacia arriba, porque ¿qué pasa cuando se impone? Y es lo mismo que pasa en cualquier lado, o sea, alguien viene desde arriba y te impone y no es hecho en forma desde el territorio el plan, muchas veces van a llegar con medidas que no son tomadas a bien en el territorio y no se van a poder implementar. En cambio, si estas medidas nacen desde los territorios, es mucho más fácil su implementación y la protección al medio ambiente. Muchas gracias, Alejandra. Valentina, ¿quisieras agregar algo? Yo creo que es muy interesante lo que ha dicho Alejandra. Yo creo que sí, efectivamente hay una necesidad de gestión desde los territorios y que se asocia también con la participación. En ese sentido, la Mesa del Agua hizo aportes súper buenos en relación con las brechas de acceso a la información, la participación en materia de gestión del agua. ¿Ah? Entonces yo creo que lo que dice tiene mucho sentido, porque no puede imponerse desde el poder, desde el gobierno central, ¿no? Imponerse la forma de organizar, por ejemplo, los usos del agua. Sí, ciertos criterios generales. O sea, yo creo que en relación con la pregunta de Cristian, hay ciertos criterios generales como la igualdad ante la ley, ¿no? Que tienen que ser nacionales. Por eso, por ejemplo, por eso que no podría establecerse por ley zonas de sacrificio, ¿ah? Porque eso significaría aceptar que algunos tengan un derecho a una mejor calidad del aire que otros, y que algunos estén obligados a soportar, digamos, calidades inferiores. Eso como que nos repugna un poco. Entonces, pero por supuesto que también sabemos que hay aguas, ¿no es cierto?, que tienen distintas calidades según el lugar donde están, digamos. En fin, yo creo que sí es necesario tener esa mirada, digamos, esa mirada regional y en relación con cada ecosistema, pero con instrumentos que permitan adaptarse justamente a ello. Los instrumentos de planificación territorial también es algo muy relevante. Ahora, ¿cuánto de esto va a estar en la Constitución? No lo sé, pues parte de, cuando uno habla de cómo se organiza el Estado, ahí probablemente parte de ello podría estar. Y yo creo que efectivamente la organización del Estado está muy bien que se haga sobre la base, por ejemplo, de cuencas, pero no para todo quizá, no para todo, para algunas competencias. Es decir, no tiene por qué seguir toda la organización del Estado la misma lógica. Depende si estamos hablando de la gobernanza del agua o si estamos hablando del Ministerio de Educación, en fin. Ok, muchas gracias, Valentina. ¿Y Bárbara, algo que quisiera agregar o coincide con no, también? obvio, voy a aprovechar. No, lo que pasa es que quiero decir una cosa que nos cuesta a nosotros, ¿eh? Que estamos acostumbrados a pensar que todos somos iguales, y lo que si algo nos enseña la naturaleza es que la diversidad es la base de la vida, y por lo tanto yo lo que aspiro es que la Constitución y el desafío que tenemos como país es construir en diversidad y construir en promover y proteger esa diversidad. Y eso tiene una manifestación geográfica como la que se acaba de mencionar, pero muchas otras, culturales, de género,
de todo. Todo es diverso y a nosotros nos cuesta, porque siempre tenemos esa mirada más ingenieril de buscar el promedio y apuntarle al hombre heterosexual que es ingeniero o médico o abogado, y todo el resto echado pescado, que se la arregle como puede. No es así. La vida no es así. El motor más importante de bienestar y de evolución es la diversidad. La naturaleza lo muestra en todo nivel. Y nuestra sociedad, a través de la Constitución, debiera tomar algo de eso y darse a sí misma la oportunidad de abrir la puerta a construir en la diferencia, a construir en la diversidad y a promoverla, ¿ah? Porque es uno de los factores más importantes para poder enfrentar las variaciones que derivan, por ejemplo, del cambio climático y otras cosas. Eso es una cosa conceptual, pero muy, muy tangible. Muchas gracias, Bárbara. Vamos a ir avanzando. Las preguntas son poquitas, pero por tema de tiempo también. Una pregunta puntual para Alejandra. Si en la Constitución se puede estipular el tratamiento y reutilización de aguas. Pregunta Cristóbal Fernández. O sea, bueno, yo a mi parecer no soy abogado, yo creo que eso ya es una ley más específica, no se debería estipular. Sí puede estar involucrado en el concepto de sustentabilidad, donde también tenemos la economía circular, etcétera, y ahí puede estar el reuso de las aguas. En Chile tenemos una ley, pero es bastante, todavía le falta bastante, todavía no se ha generado el reglamento, entonces no está operativa, y en ese sentido yo creo que ahí hay mucho que copiarle a otros sectores, por ejemplo, a otros países. En la Unión Europea la Comunidad Europea sacó ahora en mayo un nuevo reglamento de reutilización de aguas servidas donde se permite, por ejemplo, su uso para riego, con unas condiciones súper restrictivas, con distintos límites que tienen que cumplir estas aguas, depende si van a regar árboles frutales, por ejemplo, o si van a regar hortalizas a nivel de suelo, etcétera. Con el principio de información en ese reglamento se cita específicamente el convenio de Arauz, que es el símil del de Escazú, que no se firmó para que la gente esté informada, las personas estén informadas. Yo creo que de ahí podemos sacar ejemplos, pero nuestra ley actual no dice eso, no estipula específicamente que se puede usar el agua para esto. Sí se podría usar, por ejemplo, para regar césped, para otras cosas. Yo creo que en eso se puede avanzar sin necesidad, como lo decía antes, que los derechos de agua, en el cambio del Código de Agua, podemos avanzar sin esperar el cambio de la Constitución. Acá yo creo que también podríamos avanzar en ese sentido, al igual que en la calidad de agua, en la dictación de normas secundarias de calidad del agua, que estas también son específicas para cada cuenca, que estamos súper atrasados. También de las 101 cuencas hay 6 o 7 con norma secundaria nomás. Deberíamos ir avanzando rápidamente, independiente de que si tenemos el cambio hasta que tengamos la nueva Constitución. Muchas gracias, Alejandra. Aquí hay una pregunta abierta para quien de ustedes tres la quiera responder. ¿Se debería incluir en los primeros capítulos de la Constitución los conflictos socioambientales? ¿Quién quisiera de ustedes tres responderla? ¿Valentina, Alejandra o Bárbara? Valentina. No sé qué podemos decir de incluir, qué quiera decir con incluir los conflictos socioambientales. Lo que sí yo creo que está bien incluir son los derechos de acceso, que tienen mucha relación con los conflictos socioambientales, es decir, el derecho de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, que como decía antes son derechos humanos, me parece que sí debieran estar en la Constitución tal como lo están en Francia y en Colombia. Gracias, Valentina. Para Alejandra, Lisbeth pregunta, ¿considera que con los actuales datos hidrológicos que se puede obtener del derecho general de aguas, ¿sí? U otro medio, ¿es posible realizar estudios sobre la disponibilidad de recursos hídricos a futuro que ayuden a una buena gestión del agua?
¿Considera que los estudios hídricos deben ser vinculantes con la forma de gestionar el agua a nivel de leyes en este ámbito? Bueno, una de las grandes falencias que tenemos acá en Chile, y no solo en la parte de agua, sino que también en la parte de biodiversidad, etcétera, son la disponibilidad de datos. Por ejemplo, nosotros en el informe de la Mesa Agua hacíamos un análisis y acá en Chile tenemos en promedio una estación de precipitación cada 818 kilómetros cuadrados, y si nos vamos a Europa tienen una cada 50 kilómetros cuadrados aproximadamente. Por lo tanto, eso obviamente hace que hacer estudios de disponibilidad de recursos hídricos sea bastante más difícil acá. No significa que no se puedan hacer. Yo soy de la idea que hay que ir avanzando con los datos que tenemos, a pesar de que son pocos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tenemos como resultado si hacemos los estudios con los datos actuales? Que obviamente el error es más grande, pero así podemos mostrar dónde faltan estaciones, dónde hay que tomar más datos, porque en Chile, como veíamos la diferencia en cuanto a climas, a todo eso, territorialmente también hay una gran diferencia en cuanto a la disponibilidad de datos si nos vamos a los distintos territorios. Hay cuencas como la del Biobío, como la cuenca del Maule, etcétera, que tienen muchos más datos que otras cuencas más al sur o más al norte. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que empezar a trabajar con los datos que hay que avanzar en los planes de cuenca que está haciendo la Dirección General de Agua, donde se están generando modelos, y estos modelos tienen que ser modelos y tienen que ser herramientas. Se están generando herramientas que puedan ser perfectibles en el tiempo a medida que vayamos generando más datos. Pero como les digo, lo único que va a pasar es que vamos a tener un mayor error, y eso tienen que estar conscientes los que toman las decisiones con estos datos. Pero sí es una gran falencia. Y otra de las grandes problemas que tenemos acá, que como les decía, como la gestión del agua y de muchas otras cosas está muy atomizada. Si vemos, está la DGA que toma datos, está la Dirección Meteorológica de Chile, está hay datos en el Servicio de Evaluación Ambiental, en la Superintendencia de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura tiene datos, CIREN tiene otros datos, etcétera. Y en ese sentido, en la Mesa Agua a nivel nacional, la que lleva el Ministerio de Obras Públicas, una de las líneas de trabajo actualmente es cómo se va a trabajar en un sistema de información que sea más integrado y que se puedan integrar toda esta información. Y bueno, yo creo que si seguimos avanzando en el paso correcto, sería que si generamos planes de gestión de cuenca, y más que gestión de cuenca, deberíamos ya, o sea, como les digo antes, muchas veces se hablaba de plan integrado de recursos hídricos. No, acá tiene que ser plan de gestión de cuencas, porque está como muy bien mencionada Bárbara y todo, está todo relacionado. No podemos ver la tierra por un lado y el agua por el otro, la biodiversidad, la vegetación por un lado, la tierra, todo por separado. Y sí, deberíamos llegar a aspirar que estos planes sean participativos a nivel territorial, se generen con la participación de los territorios y sean vinculantes de alguna manera, pero estamos lejos aún de eso. Pensemos que ni los planes de ordenamiento territorial, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial actualmente es vinculante. Los únicos que son vinculantes son a nivel de comuna o por ejemplo acá en Concepción, el Concepción Metropolitano. Muchas gracias, perdón, Alejandra. Tenemos una última pregunta, penúltima, porque yo me reservo una última pregunta. Aquí pregunta Verónica Delgado, que ya la mencionamos antes, es otra gran experta en el tema medioambiental, a quien la verdad habíamos invitado, pero estaba ocupada antes, por eso se integró un poquito más tarde, que pregunta directamente a Valentina si incluiría el principio de no regresión. Gracias, Verónica, a todo esto, por sumarte aquí atrasadita, pero por lo menos participaste, y gracias por tu pregunta. Yo saludo a la mejor abogada, profesora de Derecho Ambiental al sur de Santiago, que es Verónica Delgado, y además gran amiga y seca.
Yo sí incluiría el principio de no regresión, Verónica. Como lo dije en la presentación antes, me parece muy importante. Y la pandemia hoy día, y miro el cuadradito como que le estuviera hablando los ojos, porque miro el cuadradito. La pandemia hoy día nos muestra la importancia del principio de no regresión, porque las tentaciones regresivas son muy altas en situaciones de dificultades económicas. Y como decía antes, digamos, el que piense que justamente ante las dificultades económicas podemos postergar el cuidado del medio ambiente o la acción climática, está profundamente equivocado o no entendió nada, digamos. Así que yo sí, dentro de los principios, yo incluiría el principio de no regresión de todas maneras. Muchas gracias, ¿Puedo Valentina. agregar algo ahí? Sí, por supuesto. Concuerdo plenamente con Valentina, y respecto a eso, ahora con la reactivación sostenible, yo creo que si queremos apurar los procesos en el servicio de evaluación ambiental de los proyectos, más que hacerlo más laxo, habría que contratar más gente para que puedan revisar más rápido y de mejor manera los proyectos, más que hacer más laxo y así disminuiríamos, que es lo que se quiere, ¿cierto?, para que sea más rápido los tiempos de respuesta. Yo creo que va más por ahí, en ese sentido, pedir menos cosas y hacerlo más laxo. Oye, aprovecho a comentar, me sumo, porque estamos en la discusión de presupuesto, o sea, yo no participo de esa discusión, y estaba bajando el presupuesto para la protección del medio ambiente. Entonces me parece que esto es algo muy relevante, y ojalá que Evópoli pueda sacar la voz en esto. O sea, no puede ser justamente que ahora se reduzca el presupuesto para medio ambiente, no, pues. Sí, mira, justamente por ahí iba a ser mi última pregunta para las 3. Porque la verdad que hoy día el mundo político actual, por lo menos, está muy mal mirado, unos más que otros, y la verdad que los que nos movemos en el mundo político, sobre todo en esta área, somos muy pocos, mínimos. Y Evópoli, de hecho, estamos acá porque somos el único partido político de todos los partidos políticos de Chile que tiene esta área. En nuestras actividades participan, nos ha tocado gente del Frente Amplio, del PPD, socialista, y que la verdad que nos felicitan y de alguna forma agradecen también. Pero aquí viene mi pregunta, y a propósito de las elecciones que ya se nos viene posterior al plebiscito, ¿qué esperarían ustedes? ¿Qué le pedirían? Ya lo acaba de hacer Valentina, pero ¿qué le pedirían? Cada una de ustedes le pediría, ¿qué le pediría a Evópoli en primer lugar? ¿Y qué esperarían o le pedirían a la política chilena que asumiera o que hiciera de ahora en adelante, considerando esta escena, este escenario tan complicado que estamos de urgencia climática en nuestro país? ¿Qué es lo que cada una de ustedes piensa, pediría y esperaría en ese sentido? Siéntanse libres, por favor, estamos en un partido acá, bueno, algunos, no todos, hay gente externa, pero somos, y sobre todo en acción climática, por eso están ustedes acá, transversales, y este es un tema que no tiene color político, así que, porfa, siéntanse muy libres y cómodas, por favor, estamos acá entre hermanos climáticos y ambientalistas, en dar su opinión. Yo voy a hablar, primera. Adelante, Bárbara. Primero quiero agradecer la invitación. Yo he participado en otros conversatorios de otros grupos políticos y me parece súper interesante que se abran a distintos miradas fuera de sus propios partidos. Entonces, creo que es un aporte significativo y las felicito por eso. Me encanta más que haya sido un panel de mujeres. Bien. Entonces, quería agradecer y también me quiero disculpar porque estoy súper cansada y me están esperando mi familia hace un rato largo. Sí, vamos, por eso esta es la última y terminamos. En este momento, lo que hay que pedirle al mundo político, al menos desde la mirada nuestra de biodiversidad y por todo lo que mencioné al principio, es que se apruebe de una vez por todas la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Hoy día tenemos una institucionalidad ambiental que no solamente es pequeña, chiquitita, incipiente, por decirlo de una manera gentil, sino que además está trunca. Nació con una pata menos, que fue el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Hoy día, tal como ocurre con el agua, la gestión de la biodiversidad está en manos de todo el mundo, por lo tanto significa que nadie se hace cargo
y este servicio debió haber nacido en el año 2010, cuando nació el ministerio, no lo hizo, y a través de los distintos gobiernos desde ese momento hasta ahora no se ha podido aprobar este proyecto de ley. Hoy día ese proyecto está en discusión, está pasó el Senado, está en la Cámara, está discutiéndose en la Comisión de Medio Ambiente, le falta un periplo por un montón de fases, pero lo que necesitamos es que la gente del mundo político se comprometa y haga esto y entregue a nuestro Estado un mandato y cree una institución que se encargue únicamente de velar por esto y que permita servir como embrión para ir construyendo estos cambios que mencionamos hace algún momento. Saltar del dicho, porque podemos tener la mejor constitución del mundo, al hecho de implementar estas cosas, que es lo que hablaba la Ale hace un momento. Entonces, ese es, creo, el mandato absoluto, ineludible, desde lo que tiene que ver con reconocer en nuestro Estado y dar la posibilidad de que nazca una administración que pueda tener como único norte la conservación de biodiversidad. Estamos 25 años atrás de todos los países de la región. Todo esto los países lo han resuelto hace 20, 30 años, y aquí hay distintas fuerzas de distintos espacios que se oponen por distintos motivos, pero que ninguna de ellas dice relación con la evidencia ni con las necesidades que enfrentamos en este mundo hipercaliente, hiperdegradado, y que nosotros estamos viendo los efectos de aquello cada día, en cada momento, incluso ahora que estamos todos confinados en nuestras casas y hablando por Zoom. Así que bueno, eso quería decir y agradecer y felicitarla. Muchas gracias, Bárbara. ¿Quién quiere seguir, Valentina o Alejandra? Respondiendo a mi pregunta. Bueno, ya te conté. Dale, bueno, yo creo que, bueno, me sumo, es súper importante lo que acaba de decir Bárbara, y yo diría coraje y consistencia. O sea, actuar mirando a los niños, a las generaciones futuras, y ser consistente. Y también me parece muy importante que Evópoli tenga este grupo, y les quiero decir que en cualquier grupo, en cualquier organización, el mundo ambiental, el mundo de la acción climática tiene que hacerse su espacio a codazos, porque siempre la tentación va a ser, o sea, de postergar, ¿no es cierto?, de buscar los cargos ambientales para lo que votó la ola, ¿no es cierto?, lo que sobró, los equilibrios políticos, pensar que esto no le importa a la gente y esto sí le importa a la gente. Entonces, exigir rendición de cuentas, exigir compromiso, empujar por la firma del Acuerdo de Escazú, empujar porque ya por el presupuesto dentro de la coalición a la que pertenecen, empujar por el servicio de biodiversidad y ser la pulga en la oreja. Y esto pasa en todos los partidos y en todas las organizaciones. Así que fuerza nomás. Muchas gracias, Valentina. Ahí estamos un dándole mensaje a Evópoli más que... Sí. Alejandra. Bueno, me sumo a lo que dijo Bárbara y Valentina, y también agradecer la invitación. Creo que estos encuentros, estas oportunidades de conversar son súper importantes, sobre todo en el proceso que vamos a vivir durante los próximos 2 años, y la única forma que lleguemos a consenso, sabemos que de todos los sectores alguien va a tener que ceder algo, es conversando. La única forma es conversando y abriendo y escuchando al otro, y para eso se necesita generar confianza, y yo creo que esto es uno de los ámbitos que puede ayudar. Creo que aparte del servicio de biodiversidad, insisto que hay que trabajar en el código de agua, hay que avanzar en eso, no podemos esperar los 2 años con los problemas que tenemos actualmente, al igual que con la ley de glaciares. Hay que avanzar en eso sí o sí, y ahí pedirle a sus parlamentarios que apuren eso. Y en cuanto en general, yo creo que entre los partidos y todo, y dentro de los mismos partidos, yo creo que se tienen que acabar las peleas pequeñas y mirar al corto plazo y los beneficios de cada uno, y pensar en el fondo, legislar y pensar no en el beneficio de uno y a corto plazo, sino que en el beneficio del país. Eso yo creo que lo queremos todos como científicos. Nosotros participamos transversalmente,
sea del partido que nos inviten, sea de donde sea, porque lo que queremos en el fondo es el bien del país y no. Entonces lo que les pediríamos es que se terminen esas miradas a corto plazo, esas peleas de mí, que yo soy el más importante, y que pensemos en el bien del país de acá a largo plazo y de las generaciones futuras, de nuestros hijos y nuestros nietos. Muchísimas gracias, Alejandra. La verdad estamos terminando con, al menos yo y creo la mayoría de nosotros, con una sensación muy positiva. Les quiero volver a agradecer en nombre mío y de todo el equipo que está detrás acá, empezando por Karina, que estuvo de presentadora. Hay alguno acá, hay otro, Arnaldo, que está ahí, el coordinador en Valparaíso. Tenemos varios climáticos que todavía quedan. Ahí está Arnaldo, está ahí, no se ve su osito, su permanente acompañante que está siempre ahí en los Zoom, ahí está. Y les quiero agradecer porque la verdad que ha sido un Zoom extremadamente enriquecedor. Y como también lo apuntó Karina en su momento, el hecho de que seamos todas mujeres, el liderazgo acá y sobre todo a través de ustedes tres, el liderazgo femenino, es fuerte, potente y dada nuestra calidad de género, además es la que nos permite y nos da esa fuerza, ¿cierto? Como dijo Valentina ahí a codazos, el ser mujeres también es lo que nos ha permitido abrirnos paso en este camino pedregoso en algunos momentos de la lucha medioambiental. Así que de nuevo, muchas gracias por haber sido parte de este evento que para nosotros es tan importante, como del primer aniversario, y dejo invitado a ustedes y a todos los que hasta ahora quedan acá a los seminarios, a los encuentros, perdón, que vamos a seguir teniendo en las próximas 3 semanas. Y bueno, les aprovecho a avisar que esta quedó grabado y va a estar disponible en YouTube a partir de mañana o máximo pasado. En todo caso, ya está la grabación en el Facebook Live. Así que un abrazo grande, sigan cuidándose, que les vaya súper bien. Y no sé quién gana, me reconozco poco pelotera, el partido, que salga todo bien ahora para que gane Chile. Que gane Chile, por supuesto. Ya, muchísimas gracias y abrazo. Muchas gracias. Nos vemos, gracias. Nos Chao, vemos. chao. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao. Bien. Chao.